Bienvenido a un video sobre las funciones trigonométricas en términos de los ángulos de rotación. Entonces, si consideramos el siguiente ángulo, llamemos a este ángulo θ de aquí a aquí, en posición estándar, esto intersecta un círculo con radio r en el punto. Puedes pensar en el radio como la hipotenusa de la forma triángulo. Al bajar este perpendicular al eje X, y debido a la relación entre los tres lados de un triángulo correcto basado en el teorema pitagoriano, podemos declarar que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Otra vez, r ser la hipotenusa, por lo que r sería igual al principio raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Así que utilizamos este triángulo correcto para nuestro ángulo θ, que realmente se llama un triángulo de referencia. Podemos definir las funciones trigonométricas en términos de x, y r. De nuevo, tenga en cuenta que si este es nuestro ángulo θ y este nuestro triángulo, realmente sería el lado opuesto, de nuevo es la hipotenusa, que deja x ser el lado adyacente. Entonces, vamos a declarar estos en términos de x, y r, pero esencialmente estamos usando lo mismo que hicimos en el último video donde afirmar θ sería opuesto a la hipotenusa, pero ahora el lado opuesto es, y la hipotenusa es r cosine θ. En lugar de indicarla como adyacente sobre la hipotenusa, ahora es x sobre r y tangente r. En lugar de declararlo como opuesto sobre el adyacente, ahora sería y luego recuerda que los datos cosecantes son el recíproco de los datos sinus. En lugar de r tenemos ri para datos seguros, que es el reciprocal de datos de cosino. Tenemos rx en lugar de xr. Y de nuevo, los datos cotangentes son el reciprocal de los datos tangentes, por lo tanto x en lugar de y x, así que usar este acrónimo SOHCAHTOA también le ayudará a recordar estos. Debe recordar que cuando dibujamos nuestro triángulo utilizamos x y r en su lugar. Ahora si los lados terminales de los ángulos no caen en el primer cuadrante, necesitamos poner atención cercana al sino de psi porque el sino de psi afectará el sino de las funciones trigonométricas. Sabemos que ambos sí son positivos en el primer cuadrante. Así que todas las funciones trigonométricas serán positivas, pero en el segundo cuadrante la x es negativa y la y es positiva. Por supuesto, esto afectará el seno de coseno y tangente y hay recipientes. En el tercer cuadrante ambos sí, y son negativos y esto afectará el seno y el coseno y hay reciprocales. Y luego en cuadrante 4, la coordenada x es positiva, el y es negativo, por lo que esto afectará el sino de la función sinusual, así como la función tangente y hay recíprocos. Así que aquí hay un ejemplo de ello. Considere el lado del terminal del ángulo en posición estándar que pasa por el punto. Encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas. Así que primero trazaríamos nuestro ángulo en posición estándar, lo que haría esto, pero recuerda formar el triángulo de referencia que vamos a utilizar para encontrar estos valores. Dejamos un perpendicular al eje X más cercano, que está aquí. Entonces, realmente vamos a usar este ángulo para determinar los valores de las funciones trigonométricas para este ángulo. Para ver que la coordinación X es 8, así que esta distancia aquí sería 8. Y la coordinación Y es menos 6, por lo tanto que pensamos en la distancia como positivo. Utilizaremos un integer firmado para representar este como menos 6. Ahora lo siguiente que debemos reconocer es la hipotenusa que falta, que llamaremos a r por lo que recordamos de la pantalla anterior, r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Encuentre eso. Tenemos 64 más 36, lo que equivale a la raíz cuadrada de 100. So r es igual a 10 y r es siempre positivo. Esa es toda la información que necesitamos para encontrar las 6 funciones trigonométricas para este ángulo. Los datos del sino serían ir o menos 610, que se simplifica a menos 35. Los datos del coseno serían xr, que serían 810 o 45. Y los datos tangentes son ix. Menos 6, 8 que se simplifica a menos 3, 4.
Una vez tenemos esto solo podemos identificar las funciones reciprocales, así que los datos cosecantes serían -5,3, los datos seguros serían 5,4, y los datos cotangentes serían -4,3. Tan solo ponga atención cercana al signo de sí, y es bonito mismo como el último video. Ahora el círculo, el lado terminal de los intersectos angulares, puede ser cualquier círculo. Sin embargo, a menudo es utilizar un círculo con radio 1, y esto se llama el círculo de la unidad, y el uso del círculo de la unidad para encontrar los valores de las funciones trigonométricas simplifica ligeramente nuestro trabajo porque ahora si sabemos que R es 1, podemos concluir lo siguiente. En lugar de indicar sin θ como IR, bien que sería y1, que es igual a I para que podemos encontrar el valor de sin θ. Mirando solo la coordinación y mientras sabemos, es el círculo de la unidad. Y lo mismo para cosine θ, en lugar de indicarlo como XR, bien si R es 1, cosine θ es igual a X en el círculo de la unidad, y no hay cambio de datos tangentes, todavía será y X y de nuevo aquí tienen las funciones trigonométricas reciprocales. En lugar de Y tenemos una para costant θ, en lugar de X tenemos un X para θ seguro. Y para cotangentes θ tenemos X, y aquí hay una herramienta bonita para visualizar el círculo de la unidad. Aquí tenemos cualquier ángulo que intersecta el círculo de la unidad, y como ves el valor X sería cosine θ. Y el valor Y sería sin θ para cualquier ángulo que intersecte este círculo de la unidad. También puedes ver los triángulos de referencia aquí, que se forman con el eje X otra vez, porque tenemos el círculo de la unidad, solo necesitaremos la coordinación sí porque sabemos que R es igual a 1. Utilice el círculo de la unidad para determinar los valores de cada función trigonométrica que se encuentra aquí. Sin 90 grados, si esquemamos eso en posición estándar, miraría algo así donde no podemos formar realmente un triángulo correcto. Pero está bien porque ahora sabemos que sin θ es igual a Y en el círculo de la unidad. Y podemos ver que este es un círculo de unidad, así que los 90 grados sencillos serían iguales 1, los 90 grados de cosina serían iguales X, que es 0 y los 90 grados tangentes serían y X, que no serían definidos. Para el cosecante de 180 grados, el lado de la terminal estaría aquí. Recuerde que la función cosecante es el reciprocal de la función sineal ya que los datos sine son iguales a usted esto sería igual un i. De nuevo, si tenemos 180 grados, parecería algo así. Así que estamos mirando este punto y la coordinación y es 0, 1, 0, como dijimos antes, no está definido. Ahora si miramos 270 grados, tenemos nuestro lado inicial aquí, nuestro lado terminal estaría aquí. Así que solo estamos mirando este par ordenado. Recuerda que cotangente es un reciprocal de tangente, tangente es y X, así que esto sería X y bien X y sería 0 menos 1, que es igual a 0. Y nuestro último ángulo es de 0 grados. Así que estamos mirando este par ordenado. Recuerde cosine θ es igual a X, así que sabemos que cosine 0 grado es igual a 1. Ahora, cualquier ángulo que tiene su lado terminal en el eje X hoy se llama ángulo cuadrantal. Aquí hay una lista de todas las funciones trigonométricas que son ángulos cuadrantales para su referencia. Puede querer pausar el video y mirarlos. Echemos un vistazo a otro problema ahora. Un ángulo de 60 grados intersecta un círculo de unidad en el punto. Vamos adelante y dibujemos eso. Y la pregunta pide determinar los valores de las 6 funciones trigonométricas. Entonces, si sabe que es un círculo unitario, esto va bastante rápido. Sin es 60 grados solo sería la y coordinada, así que la raíz cuadrada 3 2, cosecante 60 grados sería la raíz recíproca o 2 cuadrada 3. Podríamos racionalizar esto, pero no lo hago saber por tiempo. Cosine 60 grados sería solo la coordinación X, el reciprocal sería 2. Y para tangente θ tenemos la raíz cuadrada de 3 2. Y luego medio hexanewton el denominador, que simplemente la raíz cuadrada de 3. Y luego para cotangente tenemos el reciprocal de esto,
o un raíz cuadrada de 3 y puede ser requerido racionalizar esto. Espero que encontreste este video útil. Gracias por ver.